tal? Mi nombre es Silverio y hoy te cuento de qué trata Pablo, de Juan José Arreola. Así es, volvemos con uno de los grandes de la literatura latinoamericana. En esta ocasión es la primera vez que vamos a hablar de Juan José Arreola, y de hecho es la primera vez que yo leo un cuento de Juan José Arreola. Y cuando lo leí, la verdad es que fue una muy grata sorpresa, porque ya había escuchado de este cuento en redes sociales, lo había oído mencionar y había escuchado la premisa, pero cuando lo leí me pareció fantástico, y literalmente es fantástico. Yo no sé por qué no se cita o no se menciona tanto en conversaciones o en recomendaciones de cuentos de fantasía o de realismo mágico, como lo hacen Gabriel García Márquez o Julio Cortázar o Borges. Se me hace interesante porque realmente tiene una premisa muy interesante, pero bueno, a eso es exactamente a lo que vamos. ¿Cuál es la premisa? ¿De qué trata Pablo, de Juan José Arreola? Pues el cuento comienza hablándonos justamente de Pablo. Nos menciona que es una mañana cualquiera, trabajando en el Banco Central como cajero, igual exactamente como todos los días. Nos menciona cuál es la vestidura que trae un traje gris y trae unos lentes de carey amarillo, que para los que no saben cuáles son los lentes de carey amarillo o qué es el carey, pues es esto, ¿ok? Estoy señalando aquí con la esperanza de que a Silverio el futuro no se le haya olvidado poner aquí una foto. Gracias, Silveria. Y menciona la perfección de su peinado. Dice que su cabeza la atraviesa una línea perfectamente bien definida, dándonos a entender más o menos cuál es el perfil de persona que es Pablo. Trata de describirlo como una persona común y corriente, simple, sin algo exageradamente llamativo o muy particular en su persona o en su físico o manera de vestir. Y hasta aquí pareciera como que el cuento va a tomar un rumbo hacia como que disfrutar o resaltar o ver la belleza en las situaciones comunes y simples de la vida, pero no. Inmediatamente después te da la vuelta y dice: en ese momento el corazón de Pablo fue visitado por la gracia. Y al decir gracia no quiere decir que se haya acordado de un muy buen chiste o que se haya acordado de un video que yo de Franco Escamilla. Saludos a Franco Escamilla. No me conoces, pero yo a ti sí. Me haces reír mucho, Otto. Gracias. Sino justamente por una presencia divina, por la mismísima presencia de Dios. Y no es que de repente haya visto a Dios o le haya venido una visión, sino que él se da cuenta que dentro de su corazón, dentro de su pecho, hay una partícula del mismísimo Dios, una parte de él. Pero ¿cómo rayos es esto posible? ¿Cómo es que llegó una partícula de Dios al pecho de Pablo? Bueno, eventualmente el cuento nos va relatando que él empieza a adquirir ciertas habilidades, entre las cuales está poder recordar cualquier cosa que haya pasado en el pasado, tanto reciente como remoto, y hace memoria hasta el momento en que Dios crea todas las cosas. Cuando Dios creó todas las cosas, ya cuando iba a concluir su creación con la creación máxima, perdón que esté diciendo tantas veces creación, que es el ser humano, se da cuenta de que no es especialmente diferente del resto de cosas que él ya hizo. Menciona que si lo avienta al mundo a que exista, simplemente va a ser igual que los demás animales, haciendo sus cosas sin nada particular que lo destaque o que resalte que es la creación máxima de Dios. Por lo tanto, el creador decide desintegrarse, partirse en miles de partículas para que cada uno de los seres humanos lleve dentro de sí una parte de Dios. De esa manera, Dios se va a estar verificando, no como verificación vehicular, sino que va a estar experimentando la veracidad de su existencia mediante percibirse en otros seres. Y el punto de esto es que eventualmente, conforme más seres humanos haya, más partículas de Dios vayan existiendo, o más vayan a darse cuenta eventualmente de que tienen dentro una parte de su creador, y al final todas esas partículas se reúnan y vuelvan a generar a Dios, dando por concluido o cumpliendo el propósito de la creación misma. Eventualmente Pablo empieza a experimentar cambios dentro de sí. Él trata de actuar lo más normal posible, trata de que no se le note que él se ha dado cuenta que dentro tiene una parte de Dios y que sabe que dentro de los otros seres humanos también hay partes de Dios mismo. Pero empieza a describirnos el cuento que es prácticamente imposible, porque una vez que ya se dio cuenta, todo el universo, todo el mundo empieza a confluir en él, empieza a ver las cosas de manera distinta, empieza a concebir el bien y el mal de modo diferente. Él empieza a darse cuenta de esto y también se da cuenta de que eventualmente, para que la creación de Dios tenga validez o se verifique o cumpla su propósito, pues tiene que llegar a un punto, a una catástrofe, a un
a un momento en que prácticamente desaparezca y se vuelva, o más bien de origen de nuevo a Dios. Esto genera en Pablo dos emociones: por una parte lo hermoso, lo valioso, lo increíblemente fantástico y maravilloso que es que todos los seres humanos posean una parte de Dios y que de cierta forma sean Dios. Pero por otra parte también la angustia, el posible final, es decir, si llega a conocerse que él es Dios, o que bueno, tiene una parte de Dios y él empieza a exponerlo y trata de hacer que otros se den cuenta, eso llevará eventualmente pues a su inexistencia. Y a partir de aquí ya no te puedo contar más, porque el cuento nos empieza a relatar cómo es que Pablo empieza a ver cómo el mismísimo mundo va cambiando gracias a que a él se ha dado cuenta de su situación. Y también nos plantea unas decisiones importantes que él va a tener que tomar cuando vea cómo está influyendo él en el mundo sin quererlo realmente. 100% recomendado este cuento. Pero ¿cuál es el tiempo de lectura, Silvio? Sí, se oye muy padre, se muy interesante, pero ¿cuánto voy a durar en leer Pablo de Juan José Arreola? Pues vas a durar nada más y nada menos que de 20 a 25 minutos. Y como siempre, ya sabes, si no quieres leerlo, si tú estás haciendo... Es más bien si tú tienes deberes, o si tienes que hacer otras cosas, o si estás en el trabajo y tienes las manos ocupadas y te dejan oír música o escuchar podcast o así por el estilo y quieres culturizarte, bueno, pues puedes ir a Evidencias, donde ya está arriba el audio cuento, el audio relato, el mejor canal de YouTube para este tipo de contenido, 100% voz real, 0% inteligencia artificial. Así es. Frases que yo siento que te pueden interesar y te pueden inducir a leer este grandioso cuento de Juan José Arreola. Te leo a continuación. El universo penetraba su corazón a raudales, restituyéndose a Pablo como un ancho río que devolviera todo el caudal de sus aguas a la fuente original. Y como esta hay muchas frases muy padres, muy interesantes, muy profundas, muy llegadoras, podríamos decir por ahí, que vas a encontrar en este cuento, que la verdad en lo personal me parecieron muy importantes en cuanto a formas de describir las cosas en cuestiones narrativas. Pero bueno, eso ya después lo podemos comentar en la parte de comentarios si gustas, porque creo que no alisté algo al respecto en la sección de comentario. Válgame Dios. Y hablando de comentario, a partir de aquí la sección de comentario, en donde te voy a estar contando qué me pareció, qué interpreté y algunos aspectos destacables del cuento en cuestión. Obviamente con spoilers, muchos spoilers, por si tienes duda, aunque ahí dice, bueno, nunca está de más avisar, ¿verdad? Este muchachos, es el primer cuento que yo leo de Juan José Arreola. La verdad es que creo que ya había leído La Migala o algo así, pero no me encantó. O sea, sí me agradó, pero no fue un cuento que yo dije, no manches, este es mi mero mole. Pero cuando escuché en redes sociales a alguien recomendar a este cuento, Pablo, me llamó muchísimo la atención el que lo presentó como: imagínate que todos los seres humanos tenemos dentro una partícula de Dios, y un día alguien se da cuenta de esto. Y eso fue lo que me convenció, eso me lo vendió, y inmediatamente me puse a buscar el cuento. Está en una compilación que se llama Confabulario, por si ustedes tienen la curiosidad, si quieren buscar ahí en sus librerías, online, o ir a la librería de la esquina, porque obviamente aquí en México hay librerías en cada esquina, claro que sí, como no, o buscarlo en algún sitio confiable de manera digital, 100% asequible para personas que no tienen los medios para gastar en libros sin quedarse sin comer, ¿verdad? Obviamente, sí, hay que tener eso en consideración. Pero volviendo al punto, este cuento se volvió fácilmente uno de mis favoritos. No creo que esté dentro del top 10 de mis cuentos favoritos, pero definitivamente es uno de esos cuentos que disfruté mucho leer. No solamente porque la premisa me llamó la atención, sino por cómo está escrito. Me gusta mucho las frases que utiliza Juan José Arreola, una de las cuales ya escucharon en la parte de las frases, porque son muy evocativas. Hay una parte donde dice que su corazón es una llanura abierta donde llueven la esencia de las cosas, y eso a mí me evoca mucho. Es muchísimo mejor ese tipo de metáforas que una descripción de que de pronto conocía todo acerca de las cosas, de la creación, de los objetos, tenía toda la información, penetró en su cerebro. No, porque no apela a la parte intelectual, sino que apela más a la parte sentimental, a las emociones. Y también esto de que la esencia de Dios esté en su pecho, porque pues eso indica que es la fuente de sus sentimientos, de su ser, de su identidad. Sin mencionar que a mí en lo personal me gusta muchísimo este tipo de situaciones donde la realidad es irrumpida o interrumpida o lacerada, atravesada, ahorita no se me viene el adjetivo correcto a la mente, por algo maravilloso, por algo fantástico. Pero lo que es interesante en Pablo es
o bueno, en el cuento, es que no es un elemento exterior, un elemento que de repente irrumpe en la realidad, sino que es un elemento que siempre estuvo ahí, pero del que nadie se había dado cuenta. Es decir, todos los humanos viven a diario con un trozo, una partícula de Dios mismo dentro de ellos y nunca se dan cuenta. Hasta que llega el momento en que alguno, por obra y gracia, ahora sí que de Dios, cae en cuenta de su naturaleza y entonces todo cambia, todo empieza a volverse completamente distinto, las cosas toman otro matiz, otro cariz, se entiende el mundo de manera diferente por completo. Sin embargo, hay algo bien interesante en la descripción que da al principio Juan José Arriola, que dice que Pablo todos los días trae su traje gris y unos anteojos de carella artificial, cosa que tal vez no nos podría parecer relevante porque pareciera que nos está seteando a Pablo como una persona simple, común y corriente, ¿no? Que es lo que yo pensé al inicio. Sin embargo, cuando vuelve a mencionar esas mismas características ya hacia el final del cuento, cuando Pablo es prácticamente un ser que está absorbiendo el poder del universo, el poder del, bueno, no el poder, sino la esencia, la vida del mundo, y lo está en consecuencia marchitando. Vuelve a mencionar que tiene estos lentes de carella artificial y sigue vistiendo de gris, lo que nos recalca que Pablo, a pesar de que es un ser cuasi omnipotente, en ese momento sigue disimulando y sigue viéndose exactamente igual que cualquier otro ser humano. Y eso me lleva a imaginar una situación muy chistosa en la que imagínense que ustedes están haciendo fila y luego van con un cajero, ¿no? Y el vato tiene cara de muy malos amigos y ustedes están batallando porque el maldito trámite es súper engorroso y llevan ahí desde las 7 de la mañana y no han desayunado y ya son las 3 de la tarde y ya se quieren a su casa, y luego le dicen al vato, no manches, si no le gusta su jale, mejor no trabaje en esto, señor, ya váyase a la burger, y luego de repente lo insultas diciéndole en NPC, y yo sorpresa, cuando te das vuelta resulta que es Dios mismo, y eso se me hace muy interesante porque es un súper contraste, porque de repente la gente que se cree muy especial, pues realmente solamente forma parte del montón de personas que se creen especiales, pero en ocasión las personas que realmente lo son, pues no están por ahí alardeando o no tienen algo que especialmente les distinga de esa manera. También me pareció muy interesante la manera en que se aborda el concepto de Dios. Siempre lo hemos visto, al menos desde la percepción judeocristiana, como un ser omnipotente, indivisible, máximo, supremo, perfecto. Sin embargo, en Pablo se nos plantea como una persona así, omnipotente, pero que de cierta manera no se valida a sí misma, es decir, que no puede verse a través de su creación, por lo que decide partirse en miles de pedazos para estar verificado desde el punto de vista de veracidad. O sea, el poder decir, sí, es verdad, existo, soy veraz, aquí estoy porque me estoy percibiendo a través de mi creación. Y esto de cierta manera nos pone a los seres humanos como la manera en que Dios se valida a sí mismo. Y al final, la parte final, cuando Pablo se da cuenta de que el puro hecho de estar contemplando el mundo está haciendo que lo destruya, o bueno, no que lo destruya, sino que está absorbiendo su esencia, porque está literalmente el mundo está reconociendo a Dios y está volviendo así. Se me hace muy potente que Pablo tome la decisión, y vaya, spoiler, tengo que decirlo, de suicidarse para que el mundo siga manteniendo su belleza. Menciona que le empieza a pesar el que los niños ya no estén jugando, empieza a dolerle que los colores estén deslavando del mundo y que los pájaros abandonen sus nidos y se vayan a volar sin rumbo. Entonces todo eso le pesa a Pablo, y a pesar de saberse una parte de Dios, decide acabar con su vida para que el mundo siga existiendo, o al menos existiendo de la manera tan hermosa como él la percibía. Que bueno, obviamente cuando habla de eso, de cosas hermosas, pues no se refiere al tráfico y al smog y a los incendios y al capitalismo y a y todas esas cosas, ¿verdad? Obviamente. Si no, yo creo que sí lo hubiera seguido y hubiera dicho, estaba por ti, mundo. Dándonos aquí la idea de que nosotros, con nuestra propia voluntad, con la fuerza que nosotros tenemos de dirigir nuestra vida, podemos truncar inclusive los planes de Dios. Y es literalmente lo que insinúa este párrafo. Bueno, yo no conocía a Juan José Arriola, nunca tuve la oportunidad de hablar con él. Muy probablemente él diría, no, Anche, no es eso, pero pues gracias por participar. Pero de manera literal, eso es lo que sucede. Pablo, mediante decidir que no va a continuar con su vida, trunca o pospone la voluntad del Dios mismo.
Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decirte acerca de Pablo de Juan José Arriola. Nada más para recordarte que cuando lleguemos a 1 millón de suscriptores en YouTube y 1 millón de seguidores en TikTok, voy a hacer el te cuento de qué trata de Marcel Proust. Perdón, el te cuento de qué trata de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, por si les interesa. Acuérdense que si me echan la mano, pues ahí va a estar. También si llegaste hasta esta parte, muchísimas gracias por ver el video hasta este punto. Te invito a que te suscribas, me harías un gran favor y me ayudarías muchísimo para que este canal pues siga en marcha, ¿va? Que ahorita pues yo no me dedico a esto, 100% es hobby y me gusta compartirlo con ustedes, pero claro que tengo la esperanza de que algún día esto me pueda dar alguna especie de recurso para que pueda dedicarle más tiempo, no solamente a cosas de que yo me imagino o comento, sino ya educar un poquito más, bueno, educarme y transferir esa educación a ustedes para que pues sea un canal que de verdad aporte al mundo y no nada más sea hablar por hablar, ¿eh? Sin nada más que decir por el momento, en el próximo video te voy a estar contando de qué trata El Wendigo de Algernon Blackwood. Nos vemos ahí.